Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Antonella Sorrentino, soy la formadora de pensamiento analítico. Hoy los noto muy callados, la verdad esperaba que me digan cómo les fue con tanta lectura, porque entiendo que es un módulo de mucha lectura y esperaba un poco los reclamos de eso, y es sumamente entendible porque en realidad las lecturas esas están pensadas para trabajar en talleres, así que me alegra enormemente que la universidad nos dé esta posibilidad de tener los talleres, aunque sea por plataforma Zoom, que nos podamos encontrar, porque el módulo es pensado para trabajar en los talleres, porque, bueno, yo sostengo que Diana no puede escuchar, no sé, tal vez tengas que activar, no sé si estás desde el celular, tenés que conectarte con el audio del celular. A ver. Sí, es mejor con auriculares, ¿viste? A ver, le voy a contestar. Se ganó un voucher para la barbería. No se veía aquí con el voucher. No sé si se pueden silenciar los otros micrófonos. Sí, estoy en para eso, que no haya profe. eco e interrupciones. Perfecto. Bueno, se van conectando más. Les decía que me alegra enormemente que tengamos esta instancia de talleres, porque de hecho la bibliografía y la cantidad de bibliografía aquí en el módulo es para trabajarlo de modo grupal, porque el conocimiento se trabaja de modo grupal. De ningún modo me interesa que repitan teoría, que sepan las teorías. Los textos son disparadores para que ejercitemos el pensamiento analítico, como ustedes ya saben, porque todos ustedes son estudiantes de la universidad. La UPAP tiene un modelo de formación por competencias, entonces lo que a mí me interesa es que ejercitemos la competencia del pensamiento analítico. De ningún modo me interesa que repitan la teoría, así que todos esos textos que han visto ahí tienen el objetivo de funcionar como disparadores. Ese es el... Hola, ¿qué tal, Verónica? No hay problema. Les decía, hola, Sebastián, ahí veo que saluda. Les decía que me interesa que lean la bibliografía, en tanto nos permite pensar y ejercitar ciertas cosas. Por eso también me interesa saber cómo van con la lectura, para ver cuál va a ser la modalidad de hoy de trabajo, de acuerdo a lo que ustedes están recorriendo. Es muy difícil, puesto que no nos conocimos, no nos presentamos. Me hubiera gustado también saber un poco dónde trabaja cada uno de ustedes, en qué expectativas tienen. Por eso también me interesa escucharlos, ver qué bibliografía han leído, si ya han visto todas las sesiones, si han leído de la sesión 1. La idea de hoy era trabajar la primera sesión, pero quiero saber cómo están con la lectura de los textos, para, acorde a eso, armamos el taller de hoy. ¿Cómo van con las lecturas? Porque entiendo que son lecturas también algunas bastante complicadas, entonces quisiera saber cuál es el recorrido para que planteemos hoy el taller. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los chicos. Yo comencé, sinceramente, leyendo la sección 1, porque, Perfecto. y bueno, vi que era mucho material, y ayer vi que habían subido una carta, puede ser, que la imprimí, pero no la pude leer. Hay una carta que, no me acuerdo cómo es el título, que Es es la un sección texto, 1. es un cuento, que Ah, se un llama La cuento. carta robada, que un Sí. poco era la idea de trabajar ese texto hoy, pero yo quisiera saber si lo han leído o no, porque si no, no tiene sentido trabajar sobre eso hoy. Por eso quiero saber cómo van con las lecturas, porque si no, si prefieren, retomamos eso el próximo taller y hoy trabajamos de otro modo. Por eso es que me interesa también escucharlos, si no, no va a tener mucho sentido que trabajemos eso puntualmente si no han hecho el trabajo de lectura. Yo leí lo que es el material de la sección 1. La carta robada no la leí. Bien.
¿Todos están en una situación parecida a Débora? Sí, Karina, veo que levantaba la mano. Karina, ¿puede ser? Buenas tardes, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como bien leí la primera sesión, sí leí el texto, pero confieso que me resultó medio complicado el texto. Sí, entiendo. La carta robada no, rebuscado me pareció. Sí, entiendo porque la idea de ese texto era trabajarlo grupalmente, entonces entiendo que estén en esa situación, sino lo que podemos hacer hoy es trabajar como una pequeña introducción a ese texto para que ustedes puedan sacar también provecho del taller, porque no tiene sentido si no han hecho el trabajo de lectura que trabajemos sobre eso. Están todos más o menos en esa misma situación. Bueno, ahí Andrea también comenta que está en una situación parecida. No sé si les parece que hoy hagamos como una pequeña introducción al módulo, una introducción también al texto de la carta robada, y que el próximo taller trabajemos ese texto que estábamos previsto para hoy, pero que entiendo que si no lo leyeron no tiene sentido, y yo quiero que puedan sacar provecho de estos talleres, más que entiendo que no van a haber actividades. ¿Así es, verdad, Alicia? Así es, profesora, no hay actividades. Entonces, bueno, me parece que tenemos que tratar de optimizar lo máximo posible estos espacios. Bien, ahí Ro Gaufín, que es María Gaufín en realidad, dice que ¿vos leíste la ficha de cátedra, María, o las hipótesis de la carta robada? ¿O fue el primer documento que leyeron? Bueno, vamos a hacer... perfecto, María leyó la narración de la carta robada, buenísimo, porque vamos a hacer como una pequeña introducción, y si vos querés participar, totalmente habilitado el micrófono. Chicos, me interesa que hablen, que participen, no hay respuestas correctas, incorrectas, no me enojo si piensan distinto, al contrario, creo que es sumamente valioso y me interesa que se animen. Débora. Estás con el audio desactivado, Débora. No se escucha. Profe, cuando dice que no va a haber actividades, no nos van a hacer como en los módulos anteriores, por ejemplo, que los fines de semana se habilitaba un multiple choice, una actividad, un trabajo práctico, esas cosas no nos van a hacer. No, con esta modalidad no se habilitan actividades. O sea que vamos estudiando nosotros, sacando las dudas con ustedes, y después el que certifica, el que no certifica, es así. Es así. Pasar directo así. Así es, sí. Sí. Bueno. Por eso vamos a tener 4 talleres, la profesora lo organizó de modo que cada sesión van a tener una de consulta. Bien. ¿Y están habilitados todo el material, Alicia, para que ellos puedan ir viendo? Perfecto. Sí, están todas las sesiones habilitadas, sí. Bien, bueno, entonces, ahí César pregunta si van a rendir libres, ¿sería con condición de libres o cómo? La verdad que no sabría responderte. Cuando tenga la respuesta se las paso, digamos. En teoría sí, porque es como una cursada libre, es como la modalidad libre. Todavía como esto nos sorprendió esta situación, así que estamos todos recién viendo, estableciendo cómo va a ser. Yo en cuanto tenga novedades les voy a estar informando por correo, de eso quédense tranquilos. Bien, sí, entiendo que es una situación complicada, más que nada porque el módulo estaba pensado con los talleres, así que vamos a intentar sobrellevar esto. No se asusten cuando vean mucho material, tratemos de llevar las lecturas que yo les voy indicando en los talleres. Hay mucho material bibliográfico que yo subí, pero que no es de lectura obligatoria. Yo lo subo porque muchas veces, en años anteriores, estudiantes han planteado
interés en ciertos temas y tener más bibliografía de consulta. Entonces me pareció una buena idea que estén en plataforma, pero vamos a ir trabajando textos puntuales para que no se pierdan entre tantos textos. La instancia de talleres también un poco guiarlos en qué sí de bibliografía y qué les va a permitir a ustedes cómo ampliar ciertos conceptos, y que eso también queda como a decisión personal de cada uno si desea o no profundizar en diversos temas. Y como les decía, el módulo de ningún modo les va a tomar teoría, sino que justamente ejerciten una competencia. Cuando yo pensaba cómo armar el módulo, decía, bueno, qué difícil armar un módulo con una competencia que es el pensamiento analítico, que es en realidad una competencia que ya todos tenemos, ¿no? Todos, cada uno de ustedes en su vida cotidiana usa el pensamiento analítico. Ahora, eso es lo que me interesa que puedan ver a través del módulo, de que es una competencia que todos ustedes tienen, nada más que nunca nos detenemos a pensar en cómo pensamos, en nuestro propio proceso de pensamiento. La idea de este módulo, ahí, perfecto, ya vamos a ir al término abducción, que ya lo vamos a trabajar. Y les decía que me interesa que ustedes puedan entender de qué modo piensan, de qué modo usamos el pensamiento, de qué modo analizamos una situación, y cómo muchas veces lo que intenta develar al menos este módulo es de qué modo nuestros pensamientos y nuestras decisiones muchas veces están sesgados por ciertos prejuicios, preconceptos o protocolos que tenemos internalizados. Entiendo que todos ustedes, también yo, trabajamos en la administración pública, que es justamente un lugar donde siempre hay protocolos, ¿no? Tenemos protocolos para casi absolutamente todo, y muchas veces no nos detenemos a pensar los fundamentos de eso. Y el pensamiento analítico intenta develar justamente cómo a veces eso que resulta un hábito en nosotros, o eso a lo que estamos tan acostumbrados, es un obstáculo para pensar y analizar situaciones. Entonces, siguiendo esta línea de desarrollo de la cátedra, del módulo, perdón, es que como actividad evaluativa, y que siempre lo planteamos en los laboratorios de certificación y cómo lo venimos trabajando, es que ustedes puedan hacer uso del pensamiento analítico. En ningún momento se les va a pedir definan tal cosa de acuerdo a tal autor, no, de ninguna manera. Entonces piérdanle un poco el miedo a los textos. Si hay conceptos que no entienden, también podemos no entender ciertas cosas, es parte del proceso, porque tampoco en el pensamiento todo es sumamente claro. Bien, Fernando, sí, la metacognición puede ser pensar sobre nuestro proceso de pensamiento, revisar las transparencias con las que nos rigidizamos, dice Fernando. Sí, el módulo tiene ese objetivo. Me parece que hay algún micrófono, ahí está. Entonces, el material bibliográfico que yo propongo es porque tiene que ver con mi gusto personal, con lo que a mí me gusta hacer, que siempre cuando me presento en los talleres, me interesa formar un equipo de trabajo. Ahora, bueno, por Zoom es un poco más complicado, y generalmente les pido que se presenten cada uno de ustedes, y que también me cuenten un poco sus gustos, porque yo este módulo lo armé con mi gusto personal, con mis hobbies, con las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho leer, yo no vengo de las letras, yo soy psicólogo, trabajo en adicción, en administración pública, en el Ministerio de Salud, pero me gusta mucho la lectura. Entonces yo propuse estos temas que son disparadores, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Así que si a alguien se le ocurre una película, algo, un ejemplo, o algo que a ustedes les guste, que tenga que ver con el tema, es sumamente bienvenido. Entonces les cuento un poco por qué tomé el ejemplo de la carta robada y cuál es la idea de que trabajemos ese texto. La carta robada es un cuento de Edgar Allan Poe, que
es un gran autor que además de ser como un antecedente a los famosos cuentos de detectives de Sherlock Holmes, también fue un gran escritor del género de terror, y él tiene un cuento, que es este cuento en particular, que yo les pido que lean, que es La carta robada. Elijo este texto porque creo que ahí, por dos cosas básicamente, porque creo que ahí pueden encontrar muchos de los ejemplos que están en la primera introducción al módulo, que son esos conceptos básicos como hipótesis, conjetura, están ahí muy claros en el texto, así que yo lo que les sugiero para el próximo taller es que tomen ese texto, lo lean, y vayan marcando, escribiendo lo que se les ocurre, si ven algo ahí que tiene que ver con el pensamiento analítico, qué encuentran, que puedan marcar quiénes son los personajes, qué relación hay entre ellos, puedan ir marcando, escribiendo y reescribiendo ese texto, con la idea de crear aquellos conceptos básicos del pensamiento analítico que son los que nos van a orientar a lo largo de toda la cursada del módulo. Ahí Sebastián está con el micrófono activado, si lo podría... Perfecto, gracias. Bueno, les decía que vamos a trabajar este cuento de Edgar Allan Poe, que es La carta robada. Podría ser cualquier cuento, es cierto, yo lo elegí porque creo que está muy claro y porque no les voy a spoiler mucho, pero quiero que pensemos la relación que hay entre los personajes de este cuento, entonces ustedes tomen nota, hagan inferencias, realicen hipótesis sobre esto, y que, como les decía, es un cuento de detectives, entonces hay un cierto misterio que hay que resolver, entonces lean con esa orientación el texto. Es un texto bastante complejo en muchos casos porque hace referencia a ciertos términos científicos, ciertos términos epistemológicos que tienen que ver con los métodos de la ciencia. Lo que no entiendan, subrayen. A veces uno no entiende de todo. Ahí María dice que es largo, pero que está muy bueno. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y la versión, les quería contar, este es un plus al texto, la versión que le subí, cuidé el detalle de que sea la versión que traduce Julio Cortázar, que es un escritor que me gusta mucho, que es un escritor argentino, que traduce este cuento del inglés al español, y además de Julio Cortázar vamos a trabajar otro texto más en la sesión número 3. Les cuento un poco el recorrido del módulo para que más o menos sepan cuáles son los temas que vamos a ir tratando. No sé si ellos ya tienen habilitadas todas las sesiones. Sí, bueno. Les cuento un poco los nombres de las sesiones, pero vamos paso a paso porque estoy segura que cuando vieron tal cantidad de bibliografía, de temas y de cosas, se deben haber, al menos se deben haber asustado un poco porque son muchos textos. Vamos por parte, vamos a ir desmenuzando, traten de disfrutarlo, vean esta instancia como algo que les permita a ustedes disfrutar del cursado, así que no se asusten. En primer lugar, y el objetivo de esta primera sesión, para que quede claro, es ver los conceptos fundamentales del pensamiento analítico, que es lo que nos va a permitir empezar a pensar sobre nuestro propio pensamiento. No es extraño, porque es una competencia que nosotros tenemos y que usamos a diario, pero nunca nos ponemos a pensar de qué modo analizamos una situación, o cómo la pensamos, o de qué manera resolvemos o tomamos decisiones. Entonces, bueno, la primer sesión tiene ese objetivo de empezar a ver cuáles son esas herramientas y esos conceptos básicos para pensar sobre nuestro pensamiento. Y será el micrófono. ¿Todos escuchan entrecortado?
probablemente sea entonces mi conectividad. A ver, bueno, yo sigo, y si hay algo que no entienden, me avisan y volvemos sobre eso, ¿sí? Entonces, la primera sesión, que es lo que vamos a ver ahora, tratemos de ubicar cuáles son esos... sí, hay mucha dificultad para escuchar. Juan Pablo escucha bien. Bueno, de todos modos, si hay algo que realmente resulta inentendible, me avisan y volvemos sobre eso. Entonces, sesión 1, conceptos fundamentales sobre lo que es el pensamiento, los modos de pensar, y tomamos el ejemplo del cuento de la carta robada para pensar sobre esos conceptos principales, y para empezar a reflexionar sobre nuestro proceso de pensamiento. La sesión número 2 vamos a hacer un recorrido por lo que es el pensamiento lateral. De esa sesión número 2 yo hice unas modificaciones, yo no sabía que estaban ya cursando, me interesa subir otro texto, no sé si es posible eso, Alicia, que es lo que me interesa trabajar de esa sesión, que es, justamente lo tengo acá porque estuvimos trabajando, es un libro que yo se los voy a subir enteros porque realmente es un libro muy lindo, que se llama Pensar, Clasificar, de George Perec, que es otro escritor. Pero de esto vamos a trabajar para la sesión 2 únicamente el último capítulo. Yo se lo subo todo al libro porque probablemente a alguien le interese y quiera leer más, así tiene acceso a la bibliografía. La sesión número 3 es la más compleja, no sé si alguien ya ha estado leyendo algunas cosas. Es una sesión muy compleja porque vamos a estudiar algunos conceptos sobre el lenguaje, pero van a ver que es la más linda, o al menos para mí, ¿no? Es la más linda de las sesiones porque realmente ahí empezamos a ejercitar lo que es el pensamiento analítico con algo sumamente cotidiano para nosotros, que es el lenguaje, porque todos estamos atravesados por el lenguaje, desde que somos seres humanos, si hay algo que nos caracteriza es el lenguaje. Entonces, pensar sobre el lenguaje nos va a permitir usar el pensamiento analítico. De esa sesión, lo que más me interesa, ahí hay como un chorizo de libros y de cosas, hay una extensa bibliografía, pero tampoco se asusten, me interesa que de ahí lean la ficha de cátedra, o la ficha, no sé si está nombrada como ficha de cátedra o ficha introductoria, que son unas hojitas que tienen muchos conceptos, léanlo, marquen todo lo que no entiendan, que seguramente será mucho, vamos a trabajar puntualmente algunos conceptos, y vamos a trabajar también para la número 3, para los talleres. Lo que me interesa es un capítulo del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Yo les subí el libro, ambos libros, porque Alicia en el País de las Maravillas tiene 2 partes. Claro, figura en material de estudio y material de estudio complementario. Exacto. Y ese libro de Alicia, que se llama Alicia Anotada, yo tuve cuidado de elegir la gestación, porque tiene muchas notas al pie que hace Martin Gardner, que es un estudioso de la obra de Lewis Carroll, que es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, pero de ahí me interesa tomar solamente un capítulo, que después le vamos a detallar con Alicia qué me interesa de ese libro. De todos modos, yo se lo subí entero porque es un libro fantástico, y esa edición para mí es la mejor de todas porque tiene todo un estudio que va acompañado del desarrollo del texto, pero no es que tienen que leer todo el libro, sino después vamos a ir precisando qué capítulo de ese libro es el que me interesa que trabajemos, pero de todas maneras se lo subo todo. El material de estudio complementario es para quien desea ahondar en el tema, para que sepan que si en algún momento ustedes quieren estudiar algo sobre el lenguaje, ese es el libro, el curso de lingüística general es el libro
del que uno parte para el estudio del lenguaje, para el estudio de la lingüística moderna, pero de ningún modo les puedo exigir a ustedes que estudien el curso de lingüística general, no me interesa eso, sino que empecemos a pensar sobre el lenguaje, sobre el uso que hacemos del lenguaje, y quienes quieran ahondar en el tema, bueno, tienen el curso de lingüística general que les puede llevar muchísimos años estudiar, así que yo no pretendo que ustedes estudien ese libro, se los pongo justamente como material complementario para quien desea ahondar en el tema. La sesión número 4 es sobre las clasificaciones, que me interesa también que tomen un pequeño resumen que yo les hago, y que además tomen de esa sesión un cuento de Julio Cortázar, que se llama Su fe en las ciencias, y van a ver que en ese apartado tenemos un libro que se llama La construcción social de qué, de Ian Hacking, es material sumamente complementario. Vamos a nombrarlo en el taller, vamos a tomar las ideas principales de él, y quien desee en algún momento de su vida, si le interesa el tema, ahondar en eso, tome el libro de Ian Hacking. Y la última sesión, que me parece la más práctica en el sentido de que ustedes tienen que elaborar su propio análisis de la situación, son algunas herramientas que nos permiten analizar los problemas y las situaciones, como el FODA, el árbol de problemas, que si bien son herramientas que son universales, porque todos los FODA, por ejemplo, están compuestos de la misma forma, y todos los árboles de problemas están compuestas, tienen la misma estructura, están compuestos por las mismas partes, el uso que cada uno haga de esa herramienta para analizar la situación es lo que a mí me interesa, y que lo puedan aplicar a su lugar de trabajo, a su vida cotidiana, porque el pensamiento analítico implica una mirada integral de una situación, y que les pueda servir para la vida cotidiana, que les pueda servir para desempeñarse en su trabajo, que probablemente la certificación tenga que ver con algo de esto, con que ustedes puedan tomar el pensamiento analítico, tomar una herramienta y analizar una situación que a ustedes les sea cotidiano, pero pudiendo reflexionar sobre los pasos que los llevaron a esto. Hay una actividad en la unidad, en la sesión número 2, que es una actividad de pensamiento lateral. No sé si es posible, Alicia, habilitar de todas maneras la actividad para que ellos practiquen, porque en realidad no hay una respuesta correcta, y cuando veamos el taller 2 yo lo digo con esa actividad para que ellos puedan ejercitar esto. Sí, si usted me indica cuál es la actividad, profe, lo hacemos, sí, no hay problema. Perfecto. Le quiero De todas recordar, maneras, profe, que nos quedan 5 minutos nada más, que se va a cortar, y después les voy a mandar un correo con el enlace, ¿sí? Para que nos volvamos a la segunda reunión. Ya está. Bien. Hasta ahora, de recorrido de todo el módulo de lo que venimos planteando, ¿hay alguna duda, alguna sugerencia, alguna crítica? ¿Alguien quiere decir algo de esto? ¿Se entendió más o menos el recorrido que vamos a hacer? Bien. ¿Alguna otra duda particular? Así charlamos un poquito ahora hasta que habilitemos la otra sesión. ¿Cómo les fue cuando vieron? Me pueden decir de todo si quieren. ¿Cómo les fue cuando vieron tanto material? ¿Sabían por dónde comenzar? ¿Cómo ¿Qué experiencia tuvieron con la lectura? Es más rápido, chicos, se activan sus micrófonos, así los escuchamos. Karina.
Todos entendieron, profe, al parecer. Bien, o no entendieron, o entendieron todo o no entendieron absolutamente nada. Son las dos opciones, pero que sea la primera. En lo personal, cuando vi todo el material, pensé que iba a ser me iba a ser bastante pesado entenderlo. Pero la verdad que conforme lo fui leyendo, no era lo que esperaba de complejidad de los textos y toda la lectura. No, y ya lo vamos a ir viendo y van a ver que es muy cotidiano y es algo sumamente cercano a nuestra realidad, a nuestro propio ejercicio de pensamiento, nada más que nadie se pone a pensar sobre cómo tomamos decisiones, pero todo el tiempo lo hacemos, desde que vamos al supermercado, desde que abrimos la heladera y pensamos que vamos a cocinar, que vamos a comer, usamos el pensamiento analítico, pero nunca nos detenemos a decir, bueno, acabo de hacer una hipótesis, no, esto es una inducción, esto... Aparte nos volveríamos locos, imagínense si cada vez que tenemos que resolver algo cotidiano pensáramos todo eso, no podríamos hacer nada. Sí. ¿Quién es Intel que trabaja en salud? ¿Dónde anda? ¿Cómo es tu nombre? Porque te sale como Intel. Hola Alicia, sí, yo también trabajo en salud, así que entiendo lo complicado que está siendo para todos esta situación. Sí, si hay una complicación con el horario, no hay problema, no es obligatorio que Ezequiel también trabaja en salud. No es obligatorio, entiendo, que estén, No. sino que pueden después acceder a la clase de consulta y cualquier duda puntual, si no pueden estar en la clase presencial, se las inicia y vemos el modo de resolverlo. Todos trabajan en la administración pública, todos los estudiantes que están aquí ahora. Sí, creería que sí. Bien. Sí, profe. ¿Mm? Karina. Bien, ¿de dónde? Ajá, en la policía. En el hospital de Orán también tenemos. Bueno, queda menos de minutos, seguramente ya se nos corta y retomamos. Sí, vamos a ser sumamente flexible con quienes no puedan asistir, porque entendemos la situación de todos trabajamos, la mayoría en la administración pública, y quienes trabajamos en salud, bueno, sabemos la situación, ¿no?, que estamos afrontando. Antes Bueno, que se ahora corte, seguramente se corta. les pido que estén atentos a su correo, que yo les voy a enviar el nuevo enlace para que se unan a la reunión nuevamente. No hay problema con el horario. Ah, qué bueno. De todos modos, esto queda grabado, chicos, ¿no? Después lo van a encontrar esto en la sesión, así que lo pueden